Hola, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy en un lugar muy especial, donde vamos a inaugurar un nuevo programa para ustedes. Salud natural al alcance tuyo, al alcance de ti. Hoy vamos a estar entrevistando a un especialista en el área de la herbología, muy conocedor, un gran maestro. Fernando va a estar con nosotros tratando temas que a ustedes le van a ser de mucha ayuda. Así que bienvenido a su programa de hoy con Fernando. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Quiero comenzar a introducir nuestro primer programa. Yo digo que es el motor de todo lo que pasa en nuestro sistema. Quiero que tú nos hables del sistema digestivo, las diferentes conexiones con órganos que tienen que ver con la digestión, con la purificación, con la oxigenación. Yo sé que tú a mí me dejaste maravillada cuando me explicaste por una afección que tenía. Qué bien me ha ido el tratamiento y qué bien me ha ido la explicación que me diste. Así que yo quiero que compartas con nuestra audiencia esa ponencia que tuviste conmigo sobre todo lo que es el sistema digestivo y su importancia en la salud. Vale, gracias. Bueno, mira, nada, es el cuerpo humano, ¿sí? El creador, en su infinita sabiduría, diseñó todo un sistema tan compacto, tan complejo y tan compacto, ¿sí? que, y tan perfecto, que es increíble cómo funciona ese sistema. Y independientemente de la condición que se pueda padecer alguna persona, siempre hay que entender, vigilar, revisar cómo se tiene la primera fase del eje digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nos va a transformar a nosotros, todo lo que nosotros vamos a absorber para que el cuerpo utilice en sus diferentes procesos enzimáticos, entra realmente por la boca, ¿sí? Y entonces, en ese proceso de transformación de los sustratos que nosotros comemos, que nosotros recibimos, que nosotros vamos a entrar a nuestro cuerpo, eso pasa por varias fases y es importante que cada una de esas fases sea eficiente, ¿sí? Es muy básico esta explicación, pero es importante tenerla en cuenta porque a veces las cosas son muy obvias, son tan obvias que nosotros las olvidamos. Entonces, sí, pasamos de ella porque las damos por sentadas. Entonces, cuando nosotros comemos, nosotros tenemos una primera fase que es una disolución mecánica. Ya la masticación está empezando a generar enzimas, ¿sí? Que vienen en la saliva y que empiezan ya con la disolución de los alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros pasamos esa disolución mecánica en la que agregamos enzimas contenidas en la saliva, entonces luego venimos a dar la comida, pasa al estómago y entra en una fase de una disolución química, ¿sí? Esa disolución química es tan radicalmente importante que de ella depende la absorción que nosotros podamos tener de los minerales, por ejemplo, de todos los nutrientes en general, pero de los minerales. Y hay una conexión directa entre esa capacidad de absorción que hay de los minerales con la osteoporosis, ¿sí? Que es importante tener, como decía hace un momento, muy claro, muy conciso, tener muy presente en qué condiciones está el eje de estómago, hígado
páncreas, vesícula, ¿sí? Duodeno, ¿sí? Esa primera fase esa primera etapa de la fase digestiva, porque si yo no tengo suficiente ácido estomacal, si yo no tengo el pH indicado, si esa función no se encuentra bien, no se están produciendo las suficientes enzimas que se necesitan, si el estómago, si el epitelio del estómago está lastimado, o si el duodeno también, que es muy común, yo padecí el duodeno, con el duodeno lastimado, yo comía, pero cuando pasaba el duodeno tenía aquel dolor. Si la vesícula está congestionada, si el hígado, tenemos hígado graso. Sí, cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento de cualquier condición, es importante establecer o restablecer, mejor dicho, el equilibrio que hay en ese eje, ¿sí? Estómago, páncreas, vesícula, hígado, ¿sí? Es Es importantísimo. decir, que todo tiene que, es decir, Fernando, que todos esos órganos tienen que trabajar, yo digo, como en una simbiosis, unido uno con otro. Cada Así uno es. tiene una función específica que tiene que hacerse de la mejor manera para que podamos sacar de la alimentación los nutrientes que necesitamos para nuestra salud general. Yo diría que desde el pelo hasta la punta del pie. Así es, así es. Nosotros somos un sistema único, ¿sí? Todo en nosotros está conectado, absolutamente todo. Entonces, depende, pero depende de la capacidad en esas primeras etapas, en esa primera fase, de la capacidad de digestión que nosotros tengamos. Te decía hace un momento, tenemos una disolución mecánica cuando masticamos, ¿sí? Agregamos enzimas que están contenidas en la saliva, luego venimos a una disolución química y esa disolución química va a terminar de romper todas las moléculas de los alimentos y entonces le va a permitir luego que se conjuguen con otras enzimas y que en el siguiente trayecto de la fase intestinal se mezcle con la vesícula, con otras enzimas digestivas y pase al intestino ya completamente disuelto, que es el famoso quimo, que viene siendo realmente un jugo, eh, todos los alimentos terminan transformados como en un líquido, parece un jugo, y pasa al intestino y allí las vellosidades empiezan a absorber. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo ese cuadro o ese sistema en buen estado, empieza a pasarme comida al intestino sin digerirse completamente y entonces eso empieza a generar inflamación y altera la microbiota intestinal, genera fermentación y empieza a traer otros problemas asociados a ello. Como era en mi caso, ¿qué función tiene la bilis tan importante? Yo era muy asidua a tomar antiácidos, muchos productos que me ayudaban con esa situación de reflujo, de molestia, como la comida paralizada. Tiene la producción de la bilis un papel importante. Sí, en conjunto, todo tiene, o la bilis es parte importante de esa orquesta que está allí, ¿sí? ¿Qué pasa? La bilis, o cuando entran los alimentos, los jugos gástricos, las enzimas, me ayudan a disolver eso que entra allí, como les decía hace un momento, porque, bueno, quizás tengo que hacer un previo a esto, ¿no? Nosotros tenemos un nivel, una escala de acidez en el cuerpo que se le llama pH, el potencial de hidrógeno, y ese pH va de 1 a 14, ¿sí? 1 es muy ácido, 14 es más alcalino, todo lo contrario. Entonces, el estómago, nuestro estómago debe tener una acidez que debería estar entre 1 y 2.5 máximo, ¿sí? Debería estar entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2, esa sería la acidez correcta. Cuando nosotros empezamos bueno, esa debe ser la acidez y el estómago está diseñado para trabajar en ese rango. De hecho, los músculos, el píloro y el que separa el estómago, ellos abren y cierran en función de esos estímulos que tengan, porque ellos en algún momento tienen que cerrar por completo para que el movimiento del estómago y en conjunto con los ácidos alcance a disolver y luego liberan el paso hacia el duodeno, así que es la siguiente fracción después del estómago. Cuando nosotros tomamos antiácidos, ¿sí? Disminuimos
la acidez de ese jugo gástrico que debería estar entre 1 y 2, empezamos a disminuirlo. Porque, ¿qué pasa? Cuando se tiene sensación de acidez, porque hay un reflujo, ¿sí? Ese reflujo realmente muchas veces viene por hernia de hiato, pero también es porque el ácido del estómago está bajando ese nivel, está subiendo a 2, a 3, a 4 inclusive, y entonces como no se digiere correctamente, no termina de pasar hacia el otro lado. El cuerpo ciertamente de alguna manera detecta que la comida no se ha digerido por completo y tiende a devolverse. ¿Sí? Ese reflujo no cierra correctamente el píloro. Entonces, ese reflujo que, aunque no es el correcto, aunque está muy, muy débil para el estómago, para el esófago es muy, muy fuerte. Y cuando sube el reflujo, se siente esa acidez que es muy molesta y se cree entonces que bajar ese nivel de acidez va a solucionar el problema. Entonces se toma un antiácido que lo que hace es complicar el problema porque sube más ese pH, ¿sí? Lo aleja más de esa acidez correcta que debería estar. Entonces, ¿qué sucede? El antiácido te da un alivio puntual, pero si tú no te esfuerzas en corregir el problema, en entender lo que está pasando y en corregir esa situación, entonces, claro, ese problema se va agravando y cada vez que tú pones un antiácido, tienes alivio, pero al rato vuelves a tener incomodidad. Y eso no permite entonces que la disolución química de la que te hablaba hace un momento se lleve a cabo correctamente. Entonces, también podríamos decir que hay una conexión muy importante entre el hígado, la vesícula y el páncreas. ¿Hay alguna conexión Sí, sí, entre sí. estos órganos para verdaderamente purificar? Porque siempre oímos decir que la terminación de todo el proceso digestivo es glucosa. Se Sí, produce en el páncreas. ajá, Entonces, ¿qué conexión sí. tienen esos órganos tan vitales uno con otro? Sí, forman parte de un mismo sistema, son parte de la misma orquesta, son miembros de la misma orquesta. Bailan el mismo Exacto, baile. los miembros de la misma orquesta. Mira, entonces me preguntabas hace un momento acerca de la bilis, la conexión con la bilis. Pues bueno, en ese proceso de generación de estímulo, cuando entra el alimento al estómago, que éste empieza a digerir, que surgen las enzimas digestivas, los ácidos estomacales, también se empiezan a estimular la producción de bilis, que bueno, ciertamente hay una producción constante, pero se estimula la excreción de la bilis acumulada en la vesícula, ¿sí? Entonces, cuando el alimento ya previamente digerido cae al duodeno, entonces salen las enzimas que produce el páncreas exocrino, y porque el páncreas tiene dos funciones, a nivel endocrino y exocrino. Salen las enzimas que produce el páncreas exocrino y sale la bilis. ¿Cuál es la importancia de la bilis? Es que la bilis disuelve las grasas, ¿sí? Ese ácido es tan ácido que disuelve las grasas y eso permite que luego el intestino pueda absorber las vitaminas contenidas en las grasas. Se llaman vitaminas liposolubles. Son la vitamina A, D, E y K. Fíjate, A asociada a los epitelios, ¿sí? Exacto. A la piel, ¿sí? A la visión, D al sistema inmunológico, vitamina E como salud vascular, ¿sí? Cardiovascular, también a la piel, por supuesto, y K para el señalizador de la fijación del calcio en los huesos, ¿sí? Y es un elemento importantísimo en la señalización de la coagulación de la sangre. Entonces, claro, si yo no produzco suficiente ácido, ¿sí? Y si mi bilis no sale en suficiente cantidad, si no hay un estímulo suficiente, entonces a lo mejor no estoy generando la cantidad de bilis suficiente para que la digestión sea correcta. De hecho, esa acidez, ese ácido de la bilis, ¿sí? Que me disuelve el quimo, también me ayuda a lubricar las heces y me marca el pH, me ayuda a regular el pH del intestino.
¿sí? Si yo, ajá, te decía entonces que el pH, la bilis, ¿sí? Alcanza, no solamente sirve para extraer las vitaminas liposolubles, sino que también me ayuda a regular el pH del intestino. Esa acidez es importante para que se generen allí unas bacterias, que es las bacterias adecuadas, las colonias de bacterias adecuadas para el intestino delgado. Si no, si yo no tengo suficiente acidez, si yo no tengo el pH indicado, entonces la flora bacteriana o las bacterias, la fauna que se va a generar allí, cambia, se altera y eso es parte, es corresponsable de todo ese proceso de inflamación, de sobrecrecimiento bacteriano que se genera en el intestino y ese hinchazón que sienten las personas. Ok. Entonces, la herbolaria trabaja multiformes cosas para las diferentes aficiones, una ciencia milenaria que ha dado siempre buen resultado. ¿Qué tú aconsejarías como conocedor de esta ciencia que podemos consumir como medicina alternativa que nos ayude en esa función tan importante como es tener un sistema digestivo bien, bien preparado para realizar la función que tiene que hacer para extraer lo que necesitamos para nuestra vida saludable? Perfecto. Mira, la verdad, hay múltiples maneras, no hay una única manera a nivel de suplementación de ayudar en ese proceso, ¿sí? Eh, no se ayuda únicamente en una sola parte y yo corrijo una sola parte, no, se tiende a corregir en grupo. Y a veces, por supuesto, en algunas personas el resultado se ve más rápido, en otras se ve más lento. Hay algunos parámetros siempre que hay que tener en cuenta que son la seguridad, ¿sí? El tiempo, la experiencia, la experticia te va enseñando cuando las personas vienen con algunos síntomas que tienden a ser un poco más complejos, más complicados, cuadros más complicados, que sabes, entiendes que ese tratamiento debería ir acompañado de una vigilancia médica también. Sí que hay alguna cosa por allí que está que es un poco más compleja. Pero en general, bueno, cuando la persona viene con alguna molestia leve, sabes que le puedes ayudar y normalmente empiezas dándole elementos que te ayuden a aumentar la acidez estomacal, enzimas digestivas que le ayuden a romper la comida para que ésta ya pase previamente digerida o mejor digerida, mejor disuelta al intestino, suplementos que ayudan a la función del hígado, que estimulan la segregación de ácidos biliares, regulación de la dieta, entender que parte del problema también viene cuando nosotros combinamos, eh, eh, hacemos malas combinaciones de los alimentos, eso también es muy importante porque a veces poner demasiados alimentos en un plato complica la fase digestiva. Nosotros deberíamos comer muy variado, sí, pero lo que pasa es que no tenemos que comer toda esa variedad en En una sola comida. una sola comida, en un solo momento. Entonces, claro, tú vas entendiendo cuáles son los diferentes elementos que participan en ese proceso y entonces vas indicando. Hay suplementos para detoxificantes hepáticos, se les dice así, pero en general, bueno, son suplementos conocidos ya de hace mucho tiempo, históricamente, que ayudan a la segregación de enzimas hepáticas, a la segregación de jugos biliares, a la segregación, a la Exacto. regeneración de las células hepáticas, suplementos que ayudan, como la tan famosa y querida alcachofa, sí, que ayuda con la segregación de la bilis, Exacto. estimula la expulsión de Exacto. la bilis. Hay un dato muy importante y es que la sal, decimos en nuestra tierra, ¿no? Nosotros tenemos que comer sal en una condición normal, ¿no? Decimos en nuestra tierra, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que ni lo alumbre. Me gusta usar mucho esa referencia porque te deja claro que es importante que agregues, que no exageres, pero que tampoco te falte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sal, no solamente en este proceso que estamos hablando, se combina cuando está en el estómago con agua y el cuerpo separa el cloruro de sodio y con el cloruro fabrica ácido clorhídrico,
que es Wow. el disolvente de las comidas, ese disolvente Sí, que estamos hablando, ¿sí? tremendo, tremendo. Y con el sodio fabrica bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio lo utiliza para proteger las paredes del estómago y entonces ayudar a evitar que el mismo ácido, esa acidez que está tan concentrada, que debe estar muy concentrada, lesione las paredes del estómago. Fíjate en una primera instancia donde participa la sal. Y además se conjuga, se une a los ácidos biliares, a los ácidos, sí, al ácido biliar que produce el hígado, que se acumulan en la bilis, para formar sales biliares. Si yo no tengo sal en mi sistema, entonces esos ácidos biliares se precipitan y empiezan a formar algo que se llama sarro biliar, ¿sí? Y entonces empiezan a tapar los ductos Wow. y a generar cálculos biliares. Una Entonces, maquinaria perfecta. exacto, es una maquinaria perfecta. Es cuando empiezas a entender cómo funciona la bioquímica, cómo trabajan las fases enzimáticas, es fabuloso. Y una de las cosas que pasa, con las que hay que tener mucha precaución, es que si yo empiezo a precipitar ácidos biliares, ¿sí? Entonces los ductos que comunican, que salen hacia el duodeno, que comunican la bilis con el páncreas se tapan y eso en retrospectiva me genera un problema también en el páncreas. Todos son un único sistema. Entonces es Wow. importante tener eso en cuenta. Bueno, esto ha sido una enseñanza, una universidad. Yo sé que nuestros espectadores, las personas que están comunicándose con nosotros por TV Global van a tener una información maravillosa. Me ha fascinado poder compartir contigo tanta enseñanza, tanto conocimiento y invitamos a que se comuniquen contigo. Ya estaremos dando la información de tu lugar, de donde te encuentras, tu teléfono, para que sigan en comunicación contigo porque estás dispuesto a dar respuesta a muchas preguntas que como yo siempre te estoy preguntando. Así que gracias por estar con nosotros y que todo siga hacia adelante. Que así sea.